digo que continuando con nuestro ciclo habitual de conferencias que organiza SOFIMA en colaboración con PSOFI, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a un conferenciante que ya nos ha acompañado varias veces y que es un placer porque, como decía un amigo mío de broma, si hace años podía considerarse un erudito, ahora ya es un erudo, porque sabe de esto de tarifas todo lo que es imagino. Quizás es la persona que en el mundo filatélico ha estudiado en más profundidad y con más detalle las tarifas españolas y sigue en ello, porque parece ser que ese es un poco sin fondo del cual siempre encuentra José Antonio Raíz formas no solamente de conocer, sino también de testificar y de demostrar la idoneidad de la tarifa, es decir, buscando su aplicación en el sistema. Hoy él ha editado dos libros que han sido excepcionales, pero es una especie de primicia, porque sigue trabajando en ello. Y bueno, pues todo es que le falta un tercer tomo. No importa. O sea, ya me lo ha dicho él. Hay para muchas, sí. Y entonces, pues, bueno, pues algún día, porque la verdad es que también es verdad que demuestra algo, que no hay cosa más laboriosa que una buena improvisación. Entonces él improvisa, tira años improvisando hasta que consigue encontrarse a gusto con sus resultados. Hoy nos va a hablar de unos sobreportes de la correspondencia con Francia, que seguro que nos interesa. Antes comentábamos él y yo de que hay una cosa que siempre a todos nos ha pasado en alguna ocasión, y es ver una carta con unos franqueos o unas tarifas o unos porteos que nos sorprenden porque no nos encajan y tal. Claro, a esta altura de la vida ya muchos, desde luego él y yo, no somos tan petulantes como decir exceso de franqueo. Que nada, hay que saberlo. Lo que sí que hay es un defecto de conocimiento, que es otra cosa. Pero eso no se puede poner. Sí, se pone hasta por escrito el libro. El libro, incluso el libro. O sea, te digo y no quiero citarlo ahora mismo porque no hay caso. Pero bueno, en fin, hoy nos vamos a ilustrar en un tema que siempre es interesante, porque es lo más divertido, o sea, intentar bucear en este tipo de... Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantado de estar de nuevo en la Sociedad Filatélica Madrileña, en SOFIMA, una sociedad pues, que hace tanto por la difusión de la filatelia y de la historia postal. Espero que la presentación de hoy pues, sea del interés de todos. Y bueno, nuestro tiempo es limitado, vamos a empezar. El título de la presentación es Sobreportes españoles en la correspondencia de Francia a España del final del siglo XVIII a 1880, lo veremos por qué estas fechas. Y hay un subtítulo que lo veréis abajo entre paréntesis, cuando la tarifa oficial no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pues porque los sobreportes era un fenómeno extraordinario, un fenómeno que se daba en situaciones muy especiales. El problema es que al final en España esas situaciones especiales se fueron haciendo cada vez más ordinarias. Y eso lo vamos a ver ahora específicamente en la correspondencia llegada de Francia, pero también pues, en muchos otros aspectos. Ahí está. La estructura de la presentación va a ser muy simple. Primero veremos una introducción con unas pequeñas definiciones, luego los tipos de sobreportes que podían aplicarse y finalmente veremos ejemplos. La duración prevista es de unos 45 o 50 minutos. Bien, los sobreportes eran recargos en los precios a pagar por la correspondencia, además de los establecidos en la tarifa. Fueron un fenómeno habitual en España durante los siglos XVIII y gran parte del XIX. Las causas principales fueron económicas y también políticas. Se aplicaron a la correspondencia circulante dentro del reino, pero también a la la que llegaba de Indias y del extranjero. La mayoría fueron suprimidos tras la gran reforma postal de 1845, que fue la que trajo por primera vez una tarifa única para las cartas circulantes dentro del reino. Cuando digo del reino es Península y Baleares, y a veces también Canarias, no siempre.
No obstante, todavía después hubo algunas excepciones que también veremos. Los sobreportes pueden clasificarse de muchas maneras. Yo aquí os propongo varias que no son excluyentes entre sí. La primera de ellas es por la zona geográfica de aplicación. Tenemos sobreportes de alcance nacional, tenemos regionales, como los que podremos ver de Cataluña, de la isla de Mallorca, de Valencia, de Extremadura, Andalucía, y luego locales, que los conocemos bien, de Bilbao, de Santander y, por ejemplo, de Barcelona. También podemos clasificarlos por el destino de los ingresos que se obtenían. El primero de ellos, el sostenimiento de los sistemas de distribución de la correspondencia. El segundo, la financiación de obras de construcción de carreteras nacionales y regionales. Tercero, la contribución a gastos de guerra, durante una época muy concreta, que veremos. Y, finalmente, remuneración a particulares. Bien, también podemos clasificarlo por el tipo de moneda utilizada. Vamos a ver sobreportes en maravedís, en cuartos, en reales, reales de vellón, y finalmente en céntimos de peseta. Las equivalencias entre todas estas monedas, muchos de vosotros las conocéis, pero por si acaso las vamos a recordar. Un real son 34 maravedís o 8 cuartos y medio. Un cuarto son 4 maravedís. Una peseta, 4 reales. Y un cuarto, aproximadamente 3 céntimos de peseta. Muchas de estas equivalencias las vamos a manejar también ahora. Bien, hay que recordar que el cuarto no era realmente una moneda, era sobre todo una unidad de cuenta. El cuarto, en el cual se expresaron muchas tarifas españolas y también el valor de los primeros sellos de franqueo españoles, adhesivos, no era una moneda con la que la gente pudiera ir a comprar cosas. Realmente la pieza de un cuarto era la de 4 maravedís. Esto es una pieza de 4 maravedís del año 1829 con la efigie, en este caso, de Fernando VII. Y ahí veréis ese 4. Eso lo que significa es 4 maravedís. Ahí lo veo un poco más, para que todo el mundo se quede con él. El cuarto, no olvidarlo, 4 maravedís. La gente, cuando hablaba en sus conversaciones, o incluso en muchos escritos, lo utiliza indistintamente, pero hay que tener siempre en la cabeza los 4 maravedís. Era realmente no solo una unidad de cuenta, era un medio de pago y un depósito de valor, era una moneda auténtica. Bien, y ahora algunas informaciones sobre la correspondencia extranjera en España en el siglo XVIII y XIX. Aquí lo que estáis viendo es un extracto de las cuentas de correos de 1850 que publicó la Gaceta de Madrid el día 26 de febrero de 1851. Fue el primer año en el que circularon sellos adhesivos de franqueo en España. Pero nos sirve perfectamente para ilustrar la situación que se producía a mediados del siglo XIX y sin duda antes también. Aquí veis la clasificación de la correspondencia extranjera por los países de procedencia, el número de objetos que se habían distribuido de esos países y el valor que habían generado. Si veis, hay países: Francia, primero Bélgica, Portugal, y finalmente Dinamarca, Rusia, Suecia, Turquía. Si nos vamos un poquito más adelante, veremos que la correspondencia de Francia, sobre un total de 491.931 objetos distribuidos, se habían distribuido 369.915, es decir, una auténtica barbaridad. Esto suponía nada menos que el 75% de los objetos. Esta es una de las explicaciones por las cuales, cuando vemos correspondencia extranjera de este periodo, casi toda es de Francia. Lógico, fijaos con ese porcentaje y con ese número de cartas. Claro, países como Portugal, tan cercanos, pues solo eran 24.000, Suiza 14.000, Turquía, que si lo vemos hay 103 cartas. Claro, ¿qué ocurre? Que los sobreportes de la correspondencia extranjera, muchos de los cuales eran genéricos, no eran exclusivamente para la correspondencia de Francia, pero solo los vemos en la correspondencia de Francia.
También un dato adicional, el siguiente país por número de objetos distribuidos era Inglaterra, en este caso con 55.383, algo más de un 10%, un 11, un 12%. El problema es que es muy difícil ver en correspondencia venida de Inglaterra sobreportes, porque en estos años la mayoría iba toda destinada a provincias españolas como Cádiz. Son muy comunes las cartas de Jerez, de Cádiz, pero ni en Jerez ni en Cádiz había sobreportes de tipo local o regional, con lo cual al final pues, nos centramos en unas determinadas regiones de España donde se producían esos sobreportes y que además eran las que más relación con Francia tenían. Muy bien, pues ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos y lo que vamos a hacer es ver cada carta con la tarifa que pagaba y además el sobreporte que se le aplicó, intentando justificar siempre con su norma la aplicación de esa tarifa y la aplicación del sobreporte, y además intentando dar todas las fuentes necesarias de documentación para aquel que quiera poder verificar por sí mismo dónde puede comprobar esa tarifa, en qué gaceta, en qué periódico oficial o en qué documentación de tal o tal archivo. Bien, vamos a empezar con los sobreportes locales para la financiación de los sistemas de distribución de la correspondencia, que eran además los más antiguos. La renta de correos, como muy bien sabéis, dirigía las correspondencias a través de los caminos de postas. Y en las ciudades y pueblos que atravesaban, pues en principio no se pagaban otros portes que los que marcaban las tarifas. Los problemas empezaban cuando había que hacer repartos en sitios que estaban fuera de esas vías, de esos caminos de postas. Entonces, habitualmente había recargos. Las alternativas más comunes para el pago eran las siguientes: o bien la fijación de un canon anual en cada localidad, dependiendo de su número de habitantes, es el caso de Aragón, veremos algún documento sobre esto, o el sobreporte directo con cargo al destinatario, que era lo más habitual en Cataluña. Bien, aquí tenéis un mapa de postas, un mapa de las carreras de postas, que es el de Bernardo Espinal, de 1783, hay muchos otros, pero bueno, este lo podéis encontrar en la biblioteca virtual del Ejército, en su sitio web, y veréis los caminos de postas que siguen más o menos las direcciones de las actuales, o lo que eran antes las carreteras nacionales, que ahora son nuestras autovías. No ha cambiado mucho, solo que entonces, pues claro, no eran las modernas autovías y autopistas que tenemos, pero el esquema es muy parecido. Entonces, centrándonos en las dos regiones que os he comentado, el detalle de las carreras de Aragón y Cataluña, veréis que aquí hay la carrera que venía de Madrid hasta Zaragoza y posteriormente llegaba a Barcelona y a la frontera francesa, eso es lo que sería la Nacional 2 o hoy la A2, y luego una carrera que, partiendo de Ololón, en Francia, atravesaba Aragón de norte a sur hacia Valencia, y finalmente la de la costa catalana para ir también hacia Valencia. Esas eran las tres carreras generales que había, y entonces todos los ciudades y pueblos que había al borde de esas vías no tenían ningún problema de sobreportes, pero fijaos, los espacios que quedan entre esas rutas son enormes. Claro, es ahí donde empezaban, entre comillas, los problemas, y ahora vemos cómo se solucionaban. Ahí tenemos el primer ejemplo. Es una carta de Narbona, al sur de Francia, a Altafulla, actual provincia de Tarragona. Está fechada el 8 de octubre de 1783 y lleva un porte de 6,5 reales. 6 reales para una carta sencilla, hasta 4 adornes inclusive, según la tarifa de 1779, y medio real de sobreporte local. En estos casos la documentación que tenemos es no poca, poquísima, pero poco a poco vamos encontrando las piezas que nos faltan de ese puzzle. En este caso, en sitios por ejemplo como Altafulla, lo tenemos muy localizado porque es un sitio del que hay bastante correspondencia que llega, y normalmente el sobreporte, cuando es del extranjero, siempre es el mismo. Vamos a ver la carta poco a poco. Ahí tenéis la marca de salida de Narbona,
y el escrito de dentro, Narbona, 8 de octubre de 1783. Ahí tenéis el porte R6,5, 6 reales y medio. Aquí tenéis la tarifa, es el reglamento de 6 de agosto de 1779, firmado por el conde de Floridablanca. El original está en el archivo de Indias, en la asignatura indiferente 1586. Para una carta que viniera de París y resto de Francia, que era el caso, el porte que había que aplicar era de 6 reales. Si tengo un porte en la carta de 6 reales y medio, está claro que tengo un sobreporte de medio real. En este caso lo veis, carta sencilla, hasta 4 adarmes inclusive. Acordarse, 4 adarmes, cada adarme es 1,7879 gramos. Estaríamos hablando de unos 7 gramos. Bien, no puedo evitar sacar este documento, que es el de los importes que tenían que pagar los pueblos de Aragón para evitar el sobreporte. Este documento está en el archivo de Zaragoza. Y ahí lo veis, razón de las cantidades y demás con que contribuyen de sus propios los pueblos que abajo se expresan para el pago de los conductores, peatones e hijueleros que les conducen las correspondencias, y con distinción de lo que deben. Aquí veis, a ver si lo podemos ampliar, esas son las cantidades, y ahí lo veis mejor. Alcubierre 180 reales, Lecillena 270, Rogres 105. ¿Qué ocurría con esto? Cada pueblo tenía que contribuir anualmente con estas cantidades y así evitaban que hubiera sobreporte, al contrario de lo que veíamos en esa carta catalana. Estos importes son para el año 1792. Entonces, por esta razón, no veremos nunca en una carta dirigida a un pueblo de Aragón un sobreporte, lo cual no quiere decir que no hubiera que pagar. Todos estos pueblos no estaban en las cercanías de la carrera de postas general, con lo cual no se puede decir jamás que tal o tal región pudiera estar, digamos, entre comillas, discriminada por tener que pagar un sobreporte y otras no. Generalmente, todos los pueblos que no estuvieran en esa carrera de postas tenían que pagar. Una cosa es que lo vemos en unas cartas y en otras que no. El factor de discriminación en este caso es la cercanía o lejanía a esa carrera de postas. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo, un sobreporte nacional para la construcción de las carreteras generales, conocido por la Real Orden de 17 de noviembre de 1804, que ya sabéis que encontró el académico López Bernal, Manuel, y era de 1 real sobre cada carta del extranjero y de Indias distribuida en el reino desde el 1 de enero de 1805. Este es el documento que está en el Archivo General de Indias, en la asignatura 484b, y bueno, desde entonces, desde el día 1 de enero, había que cargar ese real, que tenía que ir destinado a la financiación de la construcción de esas carreteras, que eran las radiales que hemos visto. No se conoce ningún documento impreso, es decir, es la nota a mano lo que se conoce. No se incluyó en las recopilaciones de reales órdenes, decretos. Por eso, bueno, pues cuando se descubrió fue un punto importante, porque explicaba muchas cosas. Y ahí tenemos un ejemplo de una carta de Marsella con su marca lineal de salida. El 12 significa el departamento, en este caso sería el de Bocas del Ródano, y se trata de una carta de Marsella a Tarragona fechada el 5 de marzo de 1806. Ya había entrado en vigor entonces el sobreporte. Se porteó por 7 reales, que correspondía a una carta sencilla de hasta 4 adarmes inclusive, 6 reales para correos y 1 real para la dirección de caminos. Ahí tenéis la marca más grande y el interior con la anotación Marsella 5 de marzo de 1806. Ahí veis, más grande, el porte R7, marcado a mano con pluma. Y ahí tenemos de nuevo la tarifa, en el que las cartas de París y el resto de Francia tenían que pagar
6 reales, pero como se le había añadido ese real de sobreporte, lo tenemos aquí, ya son 7. El recargo quedó finalmente integrado en el reglamento aprobado por Real Orden de 16 de noviembre de 1807, que entró en vigor el 1 de enero de 1808, para el mejor cumplimiento de esa Real Orden de 17 de noviembre de 1804, con la obligación de Correos de continuar transfiriendo a la Dirección General de Caminos ese real de cada carta para financiar la construcción de esas carreteras. Y aquí tenéis la tarifa, que sí que finalmente se hizo impresa, en el cual veis que las cartas de París y resto de Francia pasaron a pagar 7 reales de vellón. Esta tarifa duró hasta el año 1816, en el que exclusivamente para las cartas de Francia se hizo otra. Sin embargo, para la de Inglaterra, de Flandes y Holanda, esa sí que se mantuvo, con lo cual estos portes sí que seguían siendo válidos. Los de Francia no. Y esta la podéis encontrar, es facilísimo, en la Guía General de Correos y Postas, Caminos del año 1830, la tenéis en internet. Otro ejemplo, esta vez de sobreportes regionales para la construcción de carreteras. Este es un sobreporte de 1/4 en la provincia de Valencia para la construcción de la carretera Madrid-Valencia, lo que se conocía el tramo de la carretera de las Cabrillas, una zona muy accidental. Impuesto por Real Orden de 19 de enero de 1826. Es una carta fechada en Lyon, en el centro de Francia, el 5 de agosto de 1843, pero se franqueó en Marsella el 7. Eso quiere decir que alguien la llevó en su bolsillo, porque la obligación en Francia, a partir de 1815, ya era franquear toda la correspondencia que se dirigía a España, de la misma manera que en España, a partir de 1816, también había que franquear hasta la frontera la que se dirigía a Francia. Entonces, esta va a Gandía, provincia de Valencia. El porte es de 5 reales para una carta sencilla, hasta 4 adarmes inclusive, según la tarifa ya de 1816, y lleva un sobreporte de 4 maravedís, 1/4, para la construcción de esa carretera. Y ahora vamos a ver la carta con todo detalle. Fijaos, este es el interior, es 5 de agosto en Lyon, la escribió un español, porque ya veis que al francés que sabía escribir español, porque va en español. Ahí tenéis el franqueo en Marsella, está del 7 de agosto. Y la marca PP, Port Payé, porte parado, pero sabiendo que eso solo era válido para su recorrido en territorio francés. Aquí veis el porte que se tuvo que pagar en España, 5 reales de vellón. Y aquí tenemos la tarifa, que es la de 1816, se publicó en la Gaceta de Madrid, no en este formato, solo el texto, y vamos a ver que la correspondencia que viniese de Francia, vamos a verlo con más detalle, la correspondencia que viniese de Francia a España se clasificó en 3 zonas, dependiendo de dónde fuese dirigida. La primera eran las administraciones situadas a la orilla izquierda del Ebro, es decir, todas las del País Vasco, Navarra, gran parte de Aragón y Cataluña. La segunda zona eran el resto, las administraciones que se llamaban del interior, salvo las más lejanas, que eran las de Andalucía Baja, es decir, la parte de Sevilla y también Cádiz, África, las plazas de África y las Islas Baleares, donde, como veis, el precio se incrementaba bastante. Fijaos, 4 para una carta sencilla en el primer caso, 5 reales en el segundo y 6 en el tercero. En este caso, nuestra carta se porteó por los 5 reales que hemos visto antes. Y aquí también podéis encontrar en la Guía General de Correos y Postas y Caminos esa tarifa, por si alguno la quiere revisar. Y aquí tenemos nuestro sobreporte de 4 maravedís, 1/4, para la construcción de esa carretera entre Madrid y Valencia en el tramo de las Cabrillas. Lamentablemente no disponemos el texto de la Real Orden de 19 de enero de 1826. Lo encontraremos, yo al menos me lo he propuesto. Pero se cita en otras normas. Yo, por ejemplo,
está muy bien explicada en una ley del 24 de febrero de 1842 sobre carreteras en la provincia de Alicante, porque además tuvieron que hacer referencia a ella porque en el año 26 lo que se conoce como provincia de Alicante estaba incluido en lo que era la antigua, entre comillas, provincia de Valencia. La división provincial España, que es casi la de hoy, es de 1833. Otro ejemplo. Esta es una carta circulada de Lyon a Valencia, fechada el 16 de junio de 1837. No lleva marca de franqueo francesa. Ahora veremos por qué. Probablemente porque fue entregada en mano en el propio barco, en el puerto de Marsella. Se circuló por vía marítima, por el vapor mediterráneo. Lleva una marca de Francia de la oficina de correos de Barcelona. Lleva un porte de 11 reales para una carta de hasta 10 adarmes, inclusive en Valencia, según la tarifa de 1816. Lleva una sobretasa, un sobreporte de 4 maravedís, un cuarto para la construcción de la misma carretera. Vamos a verla en detalle. Esto veis, el Lyon del 16 de junio de 1837. Lo indicó muy claramente el remitente por el vapor mediterráneo. Esta es la marca que le pusieron en Barcelona y de ahí ya siguió directamente hasta Valencia por tierra. El porte 11 reales, vamos a ver la tarifa. Ahí lo tenéis, en Administraciones del Interior, una carta de hasta 10 adarmes de peso. Ya eran más de 17, casi 18 gramos, algo poco habitual. Y ahí tenemos nuestro sobreporte de 4 maravedís para la construcción de la carretera. Muy bien. Otro sobreporte de 6 maravedís para la construcción de carreteras en Cataluña según Real Decreto de 29 de septiembre de 1848. Es una carta de Marsella a Barcelona fechada el 10 de agosto de 1853. Lleva la marca Vapor de Francia de la Oficina de Correos de Barcelona y porte de 3 reales para una carta sencilla hasta 4 adarmes por vía marítima según el convenio postal de 1849. Es el primero que se firmó con Francia. Y lleva un sobreporte de 6 maravedís para la construcción de carreteras en Cataluña. Entonces vamos a ver, parte por parte. Ahí lo tenéis, Marsella, es 10 de agosto de 1853. Ahí tenéis la marca Vapor de Francia impuesta en la Oficina de Cambio de Barcelona. Y ahí tenéis los 3 reales. Ahora veréis que en el convenio había una cosa un poco extraña. El porte de las cartas sencillas hasta 4 adarmes, conducidas desde los puertos de Francia y de la Argelia por sus buques, será de 3 reales, es el que tenemos aquí, aumentándose el de las dobles bajo la base de una tercera parte más en la forma establecida para las de vía de tierra. No encontrar una forma más difícil de decir la tarifa, no, es horrible. Pero lo que ahora me interesa decir y destacar es que una carta de Francia a España por vía de tierra, el porte de una sencilla eran 2 reales. Con lo cual, si tengo que por vía marítima eran 3 reales, ahí hay algo más. No voy a llamarlo sobreporte porque en el convenio, en el texto del convenio, no se menciona la palabra sobreporte por ningún sitio. Pero bueno, no hace falta ser muy avispado para pensar que si hay que pagar un poco más sería por algo. Es sin duda, o espero que sea esto, porque yo es la idea que llevo desde hace mucho tiempo, tiene que ser la remuneración a esos capitales. Sí, pero no estaba todavía establecida como tal. Entonces, sin duda, tiene que ser un pago al que te está trayendo la carta, pero no se dice, no se explica. Para mí es un sobreporte encubierto, pero no hablo de él. De todas formas, ahora vamos con el sobreporte que realmente nos interesa, que es el de 6 maravedís para la construcción de carreteras catalanas. Este lo conocemos en color en color negro y rojo. Y la justificación de este sobreporte la podéis encontrar sin ningún tipo de problema en la Gaceta de Madrid, el domingo 1 de octubre de 1848. El texto del decreto en su artículo 8, ahí se ve que el recargo de 6 maravedís en cada carta
de correspondencia particular cuyo importe se satisfaga en las mismas provincias. Este duró hasta el año 1854, hasta septiembre, en que España cambió de tarifa. Aquí tenemos los sobreportes de la Primera Guerra Carlista. Durante la Primera Guerra Carlista, una guerra dinástica en España, entre 1833 y 1840, se aplicaron diversos sobreportes, tanto en la correspondencia circulante dentro del territorio nacional, como para que llegara del extranjero. Entonces, los que vamos a ver son el sobreporte de Bilbao, de 1836 a 1839, el de Santander y los que se produjeron en Cataluña, que fueron varios. Bueno, Bilbao, durante la Guerra Carlista, sufrió un largo asedio, pero que no llegó a fructificar en conquista porque los carlistas no consiguieron ocuparla. El 6 de mayo de 1836, el administrador de correos de Bilbao impuso, diciendo que seguía una real orden de Madrid, un sobreporte de 2 cuartos en las cartas del reino y 2 reales en las cartas del extranjero, que sirvió para financiar el transporte que se pudo conseguir por mar desde el puerto de Bilbao hasta Castrolviales. Y este es el fragmento del oficio del administrador de correos de Bilbao, en el que se niega a la petición del gremio de comerciantes, la Junta de Comerciantes de Bilbao, de entregar la copia de la Real Orden, esa que decía haber recibido. Esta está en el archivo histórico de Bilbao. No la conocemos, no sabemos lo que decía, pero sí sabemos que el sobreporte se aplicó y que hubo bronca, porque... hubo bronca, y yo me imagino bronca de Bilbao, porque fijaos lo que decía el administrador. El aviso que fijé al público para su gobierno sobre el aumento de portes de cartas es conforme a la Real Orden que se me trasladó en particular, y me parece debo ser creíble. Es decir, hubo bronca gorda. Tenemos en el archivo foral de Vizcaya, tenemos tanto esta carta del administrador como la petición de la Junta de Comerciantes directamente a la regente María Cristina, regente del reino, para que esto se quitara. Finalmente no se suprimió porque las cartas de Bilbao vemos que llevan toda sobreporte hasta 1839. Y este es el primer ejemplo. Aquí veis una carta que va de Saint-Étienne, está cerca de Lyon, en pleno centro de Francia, a Bilbao, franqueada el 21 de mayo de 1836. Esta sí que va franqueada. Lleva un porte de 6 reales, 4 reales por una carta de Francia en Bilbao de hasta 4 darmes, inclusive, según la tarifa de 1816 que ya hemos visto y volveremos a ver ahora, y 2 reales de sobreporte de guerra. Vamos a ver la carta en detalle. Ahí lo veis. Esa es el fechador de salida de Saint-Étienne del 21 de mayo y la marca de porte pagado. Se franqueó correctamente. Ahí veis el porte de 6 reales. Y ahí nuestra tarifa para una administración situada a la orilla izquierda del Ebro, es decir, la parte norte, 4 reales de vellón más los 2 reales de sobreporte. Entre 1836 mayo y 1839 septiembre no vemos una sola carta de Francia a Bilbao porteada con 4 reales. Antes sí, después también, pero salvo error clamoroso que puede ocurrir del responsable de la oficina de Bilbao de la época, todas llevan un 6. Aquí tenemos un segundo ejemplo de Bilbao. Es una carta de Pau, que está situada al sur de Francia, al otro lado de la provincia de Huesca, a Bilbao, franqueada el 25 de julio de 1837. Lleva un porte de 8 reales, 6 reales para una carta de Francia en Bilbao de hasta 6 adarmes, que son unos 10,75 gramos, y según la tarifa también de 1816, con los 2 reales de sobreporte. Vamos a verla más claramente. Ahí veis la salida de Pau del 25 de julio. Veis abajo entre paréntesis, en el fechado se ve muy bien, entre paréntesis el 64, es el número del departamento, en aquella época Bajos Pirineos, hoy Pirineos Atlánticos, y la marca de porte pagado Portpayé. Y esos son los 8 reales que tuvo que pagar el destinatario. Y ahí veis otra vez, para una carta en una administración situada a la izquierda del Ebro, 6 reales
para una carta de 6 alarmes, inclusive con nuestros 2 reales de sobreporte. Y tenemos el de Santander, sobreporte de 1/4 en todas las cartas distribuidas en la ciudad de Santander desde marzo de 1835, tras la decisión del brigadier capitán general Fermín de Iriarte de imponer diversos impuestos para financiar la milicia urbana. La primera persona que lo justificó fue Juan Manuel Serrato, ya lo conocéis. Fue el primero que consiguió encontrar el sitio donde justificar ese sobreporte. Hay una carta, esta es la carta de Bayona a Santander, fechada el 19 de octubre de 1841. Lleva un porte de 5 reales para una carta sencilla, hasta 4 alarmes, en las administraciones del interior, según la tarifa de 1816. Sobreporte de guerra de 1/4. Vamos a verla. Fechada en Bayona, 19 de octubre de 1841. Y la marca porte pagado y sale el día 20. Ahí están los 5 reales y nuestra tarifa. Cuando yo empecé a ver cartas de Santander, dije, anda, quizás tendría que ser una administración situada a la orilla, una de las administraciones situadas a la orilla izquierda del Ebro. Al fin y al cabo está justo encima de Reynosa, pero no todas son, las sencillas que vienen de Francia son todas con 5 reales, con lo cual, pues bueno, se ve claramente que cuando se hizo la distribución de las zonas, Santander quedó incluida en las administraciones del interior. Es Ebro entonces, no pasa. Algo debió ocurrir que dijeron Santander no, porque no es normal. En el texto de la Real Orden no aparece definido qué es una administración situada a la orilla izquierda del Ebro, ni qué es una administración del interior. Lo vamos viendo en las cartas. Por supuesto, las de Andalucía Baja y las Baleares, claramente, no hay ningún tipo de duda. Y ahí tenéis el sobreporte, que va con un 1. Antes hemos visto, un 1 de 1/4, antes hemos visto portes en maravedís. Es lo mismo. Pero bueno, somos un país alegre en nuestra diversidad y estamos encantados de conocernos, somos así. Y además, pues esto nos da, pues, oye, estas peculiaridades que nos hacen pasarlo también. Esto normalmente, pues alguien visto muy desde fuera, sería difícil de explicar. ¿Por qué ustedes separan lo mismo, lo ponen de una manera en un sitio y lo ponen de otra manera en otro? ¿Qué vamos a hacer? Nos gusta así. En Santander les gustaba así. Ya veis que además los portes marcados en reales siempre van con RS, los portes marcados en maravedís casi siempre, luego veremos que no siempre, pero casi siempre van con el MS. El cuarto normalmente siempre va solo, salvo en Cádiz que va con una P. Pero bueno, es una forma también que nos sirve para identificar las cosas. Y tenemos la justificación que os comentaba antes, aunque no se dice explícitamente que era 1/4 en cada carta, sí que hay una referencia que se imponen arbitrios justo en ese momento para la creación de esa milicia urbana. Entonces, por eso pensamos que hace referencia a ese sobreporte. Y los sobreportes de Guerra de Cataluña. Os he hecho un cuadro resumen porque es que hay 3 más 1. Sí, en distintos momentos. El primero se dio por orden del capitán general de la región el día 28 de abril de 1834 y se aplicó hasta final de 1835. Esto fue el general Llauder, que, como veis en sus memorias, habla del recargo de 4 maravedís por cada una de las cartas en todas las estafetas de Cataluña. Veremos un ejemplo. El siguiente es por Real Orden de 15 de junio de 1830, de 27 de mayo de 1837, con aplicación a partir del día 15 de junio. Y duró hasta el 29 de diciembre de 1841. También 1/4, 4 maravedís. Y este lo tenemos en el boletín oficial de la provincia de Tarragona, que fue la provincia que lo solicitó. Lo había solicitado hacía 6 meses, pasaron una consulta a Madrid y a los 6 meses Madrid respondió con una Real Orden diciendo que sí, que lo concedían, pero además para toda Cataluña. Debieron estar contentísimos. Ahí tenéis el texto de la Real Orden, en el que se dice sobreporte de 1/4 en cada una de las
que se extraigan, cada una de las cartas que se extraigan o franqueen en la administración de Tarragona y además en el resto de Cataluña. Y bueno, duró, lo que os digo, hasta 1841. Y entre esas dos fechas hubo un segundo sobreporte que se impuso por orden también del capitán general que estaba entonces, desde el 26 de marzo de 1838 hasta final de septiembre de 1840, por lo cual en ese intervalo de tiempo tenemos una acumulación de dos sobreportes de un cuarto, en este caso 2 cuartos, 8 maravedís. Y este lo podemos encontrar, ese segundo, en el Diario de Barcelona, el 27 de marzo de 1838, en el que el administrador de correos da cuenta de ello, diciendo que se aumente un cuarto de sobreporte. Tenemos que decir un cuarto, aunque luego las marcas son de 4 maravedís, pero bueno, eso, entonces. Y finalmente tenemos un último sobreporte que se dio durante la sublevación de Barcelona en 1843, en la revolución que se dio en toda España, que le costó el cargo a Baldomero Espartero. Entonces, del 5 de julio hasta agosto del 43, las cartas que se distribuyeron en Barcelona llevan sobreporte. Y esto lo podemos verificar en el Diario del Constitucional de Barcelona, de 5 de agosto, perdón, el día jueves 6 de julio de 1843. Y veis también sobreporte de un cuarto, de las que se expendan en esta principal. Ahí tenemos el primer ejemplo. Es una carta de Perpiñán a Barcelona, franqueada el 18 de noviembre de 1835. Es el ejemplo del primer sobreporte. Lleva un porte de 4 reales para una carta sencilla de hasta 4 adarmes en Cataluña, según la tarifa de 1816. Y un sobreporte de guerra de 4 maravedís, veis, es muy parecido al de Valencia. Vamos a ver la carta en profundidad. Ahí veis la salida de Perpiñán el 18 de agosto con su marca de porte pagado, se franqueó correctamente. Ahí veis el porte de los 4 reales para una carta llegada a una administración al norte del río Ebro y la justificación en la tarifa. Administración situada a la izquierda del Ebro, hasta 4 adarmes inclusive. Y ahí veis nuestro porte de 4 maravedís. Es el mismo, muy parecido al de Valencia. Esta es una carta de Perpiñán a Barcelona, franqueada el 13 de abril de 1839. Lleva un porte de 4 reales para una carta sencilla, de hasta 4 adarmes inclusive, y un sobreporte en este caso de 8 maravedís, 2 cuartos. Es la acumulación que os decía. Vamos allá. Salida de Perpiñán, el 13 de abril. Veis abajo 1839 y entre paréntesis el número del departamento, el 65, Pirineos Orientales. La marca, un pelín borrosa, de porte pagado. Los 4 reales del porte, según tarifa, y el 8 de 8 maravedís, aunque veis que en este caso no hay la abreviatura MS. He visto en varias cartas de Figueras, en ninguna aparece el MS, no debían tenerlo. Con lo cual, bueno, alguien podría pensar, con lo que hemos dicho antes, que son 8 cuartos. Nada de pánico, no, eran 8 maravedís, son los 2 sobreportes que hemos visto de un cuarto cada uno. Pero bueno, la confusión aquí, pues si no se tienen las ideas claras, pues puede darse. Y este es un tercer ejemplo, una carta de Perpiñán a Barcelona, franqueada el 22 de julio de 1843, es el último sobreporte que os he dicho de la sublevación. Es lo mismo, 4 reales para una carta sencilla y el sobreporte de 4 maravedís de la insurrección. Ahí lo veis. La marca de porte pagado, franqueo, está algo borrosa, pero se ve. Es una salida de Perpiñán el día 22 de julio. Ahí tenemos los 4 reales y ahí tenemos el sobreporte de los 4 maravedís. Bien, los sobreportes marítimos son los últimos que vamos a ver. Tenemos 2 a estudiar. El sobreporte de 2 cuartos en cada carta distribuida en la isla de Mallorca para sufragar el coste de transporte en la línea de vapores de Barcelona a Mallorca, el famoso mallorquín, entre 1837 y 1845, y el sobreporte de 12 maravedís, 3 cuartos,
según el artículo 2 del Convenio Postal Hispano-Francés de 1859, como pago a los capitanes o patrones de buques mercantes. Fijaos que hemos visto cartas que se entregaban un poco de extranjis, luego hay un primer convenio y ya empieza a regularizarse, y aquí ya se dejó todo bastante claro. Empezamos con la carta, el sobreporte de Mallorca. Es una carta fechada el 24 de enero de 1838, circulada de Marsella a Palma de Mallorca. No lleva marca de franqueo, con lo cual ya os podéis imaginar lo que ocurrió, pero sí que lleva una marca de Francia, y esta es la misma que os hemos comentado antes. Esta no va a Valencia, y toda la correspondencia que iba a Mallorca pasaba previamente por Barcelona. Eso sí que lo sabemos, porque línea directa a Mallorca por el correo no. Lleva un porte de 6 reales para una carta sencilla de hasta 4 adarmes inclusive de Francia en las Islas Baleares, y un sobreporte 8 a mano de 8 maravedís 2/4 por el transporte marítimo de Barcelona a Mallorca. Ahí veis la fecha, 24 de enero de 1838, la marca de Francia, el porte de los 6 reales, que corresponde a una carta sencilla de Francia destinada a Andalucía, África o las Islas Baleares. Fijaos que ya hemos visto ejemplos de las 3 zonas, es una de las cosas que yo también quería que vierais. En este caso pues está de acuerdo a la tarifa. Y ahí veis el sobreporte, 8 puesto a mano. Bien, la justificación, esto fue a través de un dictamen de las Cortes, también sale en el diario de las Cortes, pero se publicó en el diario constitucional de Palma de Mallorca, que hacía los efectos de boletín oficial de la provincia, el 1 de octubre de 1837, y empezó el servicio ese mismo mes. Hay noticias en los periódicos, era el famoso buque mallorquín. Y ya entramos con las cartas del convenio con Francia de 1859. Hasta ahora hemos visto sobreportes genéricos aplicados a las cartas del extranjero, que pueden ser también a las nacionales, pero en este caso ya vamos a ver sobreportes específicos para la correspondencia de Francia, lo cual le da un interés especial. Se trata de una carta de Marsella a Valencia, conducida por el buque francés, el Cid. Salía el 26 de mayo de 1860, franqueo de 80 céntimos de franco, doble porte hasta 15 gramos, según el convenio postal hispano-francés de 1859. Lleva una marca lineal extranjero Barcelona. Volvemos otra vez a esa ruta, es decir, podía haber ido a Valencia, sí, pero ya veis que las cartas normalmente pasaban por la oficina de cambio de Barcelona. Y la marca sobreporte 3 de 12 maravedís 3/4 para el capitán, según el artículo 2 del convenio. Ahí lo veis, la marca de salida de Marsella del 26 de mayo, con el número 12 entre paréntesis, el del departamento. Esta es la anotación par le Cid, por el Cid, del remitente. Este es el sello del tipo Napoleón, de 80 céntimos, y la marca PD pagado hasta destino. Esta sí que era pagado hasta destino. Las que hemos visto antes eran porte pagado, PP, era solo para el tramo en Francia. Para la tarifa, la conocemos del convenio, tanto en España, en español como en francés, pero bueno, me he ido al boletín de la administración mensual de la administración de correos, que los tenéis en Gálica, en el sitio de la Biblioteca Nacional de Francia, y los tenéis ahí puestos. Este es la tarifa, que os amplío un poco más. Ahí lo tenéis. Una carta para España, Baleares, Canarias y posesiones. Cartas ordinarias. Por cada carta y por cada peso de 7,5 gramos, ellos ya contaban en gramos, nosotros aún seguimos contando en este momento en adarmes. 4 adarmes, más o menos 7 gramos, ellos 7,5 gramos. Y cada tramo de 7,5 gramos son 40 céntimos de franco. La carta que teníamos era de 80 céntimos de franco, es un doble porte, son 15 gramos. Y esta es la marca del sobreporte, 3/4, aunque en el convenio se habla de 12 maravedís, fijaos como siempre, maravedís cuartos,
y la marca de extranjero Barcelona de paso por la administración de cambio. El texto del convenio lo podéis encontrar en la Gaceta de Madrid el 10 de septiembre de 1859. Ahí tenéis el artículo 2 y más ampliado los gastos que van para los capitanes de los buques de comercio, que llaman, o sea, 12 maravedís por cada carta o paquete. Eso es la marca 3 que tenemos ahí. Bien, entonces aquí tenéis esa carta circulada por vía marítima de Marsella a San Miguel Tenerife, un recorrido muy largo, y está fechada el 7 de marzo de 1864. Se depositó directamente por el remitente en el buzón instalado en el barco, cosa que ya estaba prevista perfectamente en el convenio. Se franqueó con 40 céntimos de franco para un porte sencillo de hasta 7,5 gramos. Lleva la cancelación 2 de Barcelona y la marca de la administración de cambio con sobreporte de 3/4. Este tipo de marca se empezó a aplicar en el año 1863 y tenéis la circular por la que se introdujo, es una circular del 30 de diciembre de 1862 en los anales de correos. Lo que vamos a ver es la tarifa, cómo la justificamos, que es la tarifa francesa, y el sobreporte también. Veis aquí la fecha 1864, 7 de marzo, y el sello de 40 céntimos de franco para un porte sencillo. Como se depositó directamente en el barco en Marsella, no lleva ningún tipo de cancelación francesa. Es decir, al buzón en el barco, y cuando se saca en Barcelona es cuando el sello se cancela con el numeral 2, ahí lo veis, una parrilla 2, y administración de cambio con los 3/4. Una carta también muy interesante, que es Carta de Marsella a Barcelona, fechada el 2 de marzo de 1864, no se franqueó. En el convenio era posible mandar franqueado o sin franquear, no era obligatorio, y se porteó su llegada a España según lo previsto en la convención postal, con 18/4 para un porte sencillo y los 3/4 de sobreporte por transporte marítimo. Total tenemos un 18 más 3 igual a 21. Vamos a verlo. Marsella, 2 de marzo de 1864. La marca con 21/4 es bastante poco común, siempre las vemos con 3, es muy rara. Esta es la tarifa, es perfectamente conocida, solo que esta, entre comillas, es la FETEN, porque es la que tenemos en el Archivo Histórico Nacional, la asignatura de ultramar 4666, y esta es para el franqueo y para el porte de la que llegará de Francia sin franquear. Ahí veis el porte que deben pagar las cartas procedentes de Francia y Argelia no franqueadas, que eran 18/4, os lo he aumentado, y en este caso lo que añadimos son los famosos 3, los 12 maravedís del sobreporte para el capitán del barco. 18 más 3, 20. Otro ejemplo más, estamos a punto de terminar. Carta de Marsella a Barcelona, fechada el 19 de julio de 1873. Se franquea con 40 céntimos, esta vez de tipo Ceres, ya Napoleón ya no estaba, para un porte sencillo, pero en este caso hasta 10 gramos, porque hubo un convenio adicional en 1870 en el que ya España empieza a pesar sus cartas en gramos, se había introducido ya finalmente el sistema métrico, y lo mismo que el anterior, se deposita directamente en el barco. Tenemos un reporte marítimo de 9 céntimos de peseta, son los 3/4, ya habíamos introducido también la peseta. Lleva una marca de administración de cambio de Barcelona. Vamos a verla un poco mejor. Marsella, 9 de julio de 1873. Este va claramente por el vapor Valencia. Esta lleva administración de cambio, Barcelona, veis, 009, 0 pesetas 9 céntimos. Muy bonita, sí. Muy bonita marca. Y aquí veis el convenio adicional, lo tenéis en la Gaceta de Madrid el 9 de agosto de 1870.
este es el texto del artículo número 1 y os he señalado que las cartas de Francia y Argelia establecerá para cada carta o razón de 10 gramos o fracción de 10 gramos ese primer porte y los siguientes. La tarifa no cambia, pero el peso de las cartas sí. Y esta es la última carta que vamos a ver. Es una carta de Marsella a Barcelona, fechada el 6 de junio de 1877. Se franqueó con 30 céntimos de franco para un porte sencillo de hasta 15 gramos. Ya estamos en las tarifas de la Unión Postal Universal. Se depositó también directamente en el buque, del cual no nos dice esta vez ningún nombre, y lleva una marca de 10 céntimos de peseta de la Administración de Barcelona. Vamos a verla con detalle. Es de Marsella el 6 de junio de 1877. En Francia el convenio de la Unión Postal Universal empezó a regir un poquito más tarde que en España, concretamente a partir del 1 de enero de 1876. Este es un sello de lo que llaman ellos tipo Sage, que es paz y comercio, con una bola del mundo ahí, muy alegórico, muy francés. Y esta es la tarifa francesa para el extranjero, sacada del boletín mensual de administración de posta, de correos, de octubre de 1875. Ahí veis que las cartas que llevarán para destino España, carta ordinaria, son 30 céntimos por cada 15 gramos o fracción de 15 gramos. Fijaos que empezamos en 7,5, pasamos a 10, ya son 15 gramos, un porte sencillo. Y aquí vuelvo haciendo bucle con el título o el subtítulo de la conferencia, porque si os acordáis, era, entre paréntesis, cuando la tarifa oficial no es suficiente. La tarifa que tenemos en España de la Unión Universal de Correos, que se publicó también para ese año, no dice nada de ningún sobreporte, pero sí que aparece mencionado en el texto de la circular que tenemos en los anales de correos. Con lo cual, cuando vemos ese sobreporte de 10 céntimos, yo me voy a la tarifa y no lo encuentro, me puedo volver loco. Sí que aparece dicho luego en un texto. Entonces, cuando la tarifa oficial no es suficiente, hay que ir un poco más allá. Y eso es lo que nos encontramos, porque si no, nos volvemos locos. 10 céntimos de peseta, ¿de dónde ha aparecido si eran 9? Pues a partir de 1876 son 10. Y el final del sobreporte de la correspondencia marítima de Francia se produjo por Real Orden de 28 de febrero de 1880, que era genérico para otras cosas, porque el famoso Real del Capitán, teóricamente, que venía de Indias, por ejemplo, también estaba en vigor. Los sobreportes de la correspondencia marítima fueron suprimidos. Toda la correspondencia marítima debía ser tratada según las disposiciones del Convenio de París, la Unión Universal de Correos, el 1 de junio de 1878. Y esto lo tenéis en los anales de correos. Y muy bien, con esto ya se termina la presentación de hoy.